Bien, entonces llegamos al momento de la primera entrevista. Les contamos quién es él. Él es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Ibero Puebla en México, periodista y fotógrafo especializado en la industria automotriz, tecnología, movilidad, seguridad vial y automovilismo, con experiencia de más de 12 años en radio, televisión y medios electrónicos, más de 25 de experiencia en la industria automotriz y la comercialización de automotores. Acreditado por más de 50 marcas automotrices alrededor del mundo, así como por empresas de autopartes, también por la FIA, la F1, Fórmula E, Extreme y sus equipos, como así también por Bloomberg NEF en temas de energía limpia, de los primeros 50 firmantes de Terra Carta del Rey Carlos III, socio de medios del LATAM Mobility Summit. Participó en la ONU entre 2011 y 2020 con la European Road Safety Charter desde el 2012 en temas de seguridad vial. Fue responsable del entrenamiento comercial de 5 marcas del grupo Volkswagen en México, nominado también al Premio Nacional de Periodismo en 2010. Él es Mario Méndez Obando. Buenas tardes, Mario. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Saludo. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Un saludo desde aquí de México hasta allá, Argentina. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias por la presentación. Y aquí estamos listos para hablar de todos los temas que me quieras preguntar. Perfecto, bienvenido entonces por primera vez aquí a Dimensión 5.0. Es un placer poder recibirte y tenerte para todos nuestros oyentes también, y que nos puedas traer un poco la industria automotriz en México. Vamos a empezar primero por Magazine Automotor. ¿Qué es? ¿Cómo nace? La historia, un poco. Bueno, Magazine Automotor es un sitio web que he hecho desde hace ya, edito desde hace 7 años. Me llevé un año para armarlo y un año para empezar a acreditarme con marcas, con organizaciones, organismos, como la Fórmula E, la Fórmula 1, y demás organizaciones internacionales. Y desde ese entonces he venido trabajando y he estado presente en los eventos importantes de México, que se dan siempre en el centro del país, que es el Distrito Federal, que es nuestra capital. Bueno, la Ciudad de México antes era Distrito Federal. La Ciudad de México, ahí es donde confluye la mayor cantidad de eventos. Yo estoy en la ciudad de Puebla, que estamos a 120 kilómetros de distancia, pero yo trabajo en algo que aquí se conoce como megalópolis, que es la unión de varias ciudades muy grandes alrededor de la Ciudad de México, que confluyen ahí y que hacemos un grupo como de más o menos unos 40 millones de personas, de habitantes, y por eso la importancia de ello. Y además, los máximos eventos internacionales se dan en la Ciudad de México. Y aquí estoy presente desde ese entonces. He trabajado en la radio desde el 2010, aquí en la ciudad de Puebla, y desde ese entonces he venido haciendo periodismo. Pero Magazine Automotor, la idea viene desde... yo empecé a trabajar para Volkswagen de México en el 2001, y ahí fui encargado de entrenamiento de la red de distribuidores de varias marcas del grupo Volkswagen en México, como SEAT, del mismo Volkswagen, vehículos comerciales, camiones y autobuses. Me encargué de todos ellos y incluso de la área de financiamiento como Financial Services, y me encargaba de cubrir toda la República capacitando vendedores. Y lo que hacía también, pues obviamente, era enseñarles qué es la industria, cómo se trabaja, cómo se produce, cuáles son las variables más importantes de la industria, y desde ese entonces viene toda esta idea de Magazine Automotor. Bien. ¿Cómo es la recepción del público allí en México? Bueno, y también quizás de manera internacional del sitio web. Es muy bien recibido mi sitio web. De hecho, para decirte que me llamaron por la gente de LATAM Mobility Summit, por lo visual o lo que se ve de mi página, de las noticias que doy. Entonces ellos fueron los que vieron, me llamaron, me dijeron: oye, ¿te gustaría participar como socio de medios? Lo cual encantado estuve de hacerlo. Y así como ellos,
otras compañías que ven a Magazine Automotor. De hecho, ahorita he tenido contacto con compañías europeas. Me acaba de mandar mensajes una compañía española que quiere anunciarse conmigo para publicitar sus productos, para publicitar su tecnología, para decir cómo ellos hacen las cosas. Porque una de las características del Magazine Automotor es que con la perspectiva que yo tengo de industria, de enseñar a la gente, porque como básicamente yo soy un ente de enseñanza, porque como soy especialista en entrenamiento profesional, Claro. Al periodismo eso es lo que le pongo constantemente, partes educativas, que la gente aprenda de la industria para que sepa hacia dónde va, qué cosas importantes utilizar, qué cosas importantes modificar y cómo tomar mejores decisiones al respecto con toda la información. Tanto la gente que pertenece a la industria como todos los que estamos alrededor que nos vemos afectados por la industria. Claro, hay que entender el todo primero para poder desarrollar cualquier tarea en lo que uno se proponga. Muy bien, tal como comentás, entonces sos más que voz autorizada para poder contarle a nuestros oyentes sobre la industria mexicana de automotores. Que nos puedas hacer una introducción, cómo está, cuál es la situación actual, cómo se compone. Bueno, déjenme decirles que la industria, bueno, voy a hablar del sector automotriz en México porque hablar de la industria automotriz ya nada más, ahora sí ya nada más es hablar de una parte de. El sector automotriz ya es algo muy grande, ya se convirtió en toda una serie de conjuntos más amplios. Entonces, en México, la industria automotriz como tal nace desde hace ya 100 años, cuando primero vienen los primeros distribuidores de vehículos que empezaron a ser Ford, luego vino General Motors, bueno, en ese entonces era Chevrolet, y luego vino Motors separados, y después de eso, hace ya casi 100 años, estamos hablando por ahí de los 95, 96 años, que Ford estableció la primera planta de producción de automóviles aquí en México. Y de ahí en adelante empezó a crecer. General Motors también vio la facilidad y la capacidad que se tenía, nada más que la producción era muy ligera, muy pequeña, porque el país también no tenía mucha capacidad de conectividad y conexiones, sobre todo ferroviarias en ese entonces, para llevar los productos. Pero la industria actualmente hemos avanzado muchísimo, pero de verdad muchísimo aquí en México, gracias a estar cerca del mercado más grande del mundo. El mercado más grande del mundo actualmente, con todo y que el mercado chino le está peleando muchas cosas, el mercado más grande del mundo sigue siendo Estados Unidos. Y para nosotros eso ha hecho que el desarrollo de las vías de comunicación y de toda la logística sea algo muy, muy importante. Y entonces se desarrollaron muchas vías de conexión inmediata, carreteras pavimentadas, se diseñaron vías férreas entre la parte norte de nuestro país y Estados Unidos en la parte sur para que entrara fácilmente todo lo que se produce aquí en nuestro país, y toda la logística de puertos marinos que tenemos del lado del Golfo de México, que entrando por el Atlántico llega al Golfo de México, y ahí tenemos dos puertos muy importantes, pero sobre todo el de Veracruz, que es el que lleva la mayor cantidad de productos y de vehículos hacia Estados Unidos, hacia la costa este de Estados Unidos, y se va también para Europa y para otras partes del mundo en esa zona. Y luego del lado del Pacífico tenemos otros puertos que se encargan de llevar y traer, pero sobre todo de recibir todos los productos que vienen de Asia, y que mandan también todos los productos hacia la costa oeste de Estados Unidos. De alguna manera, entonces, la industria automotriz, con su llegada a México, fue, digamos, pionera de esa conectividad, de esa industrialización del país, o ya había otras industrias que se estaban desarrollando a la par de la automotriz. Antes de eso, la industria que se desarrolló en México históricamente, por haber sido parte del Imperio Español, lo que nosotros teníamos en conexión era un puerto, precisamente el de Veracruz, que siempre fue el más grande, con mayor, porque es en donde, como está al centro del Golfo de México, confluye todos los materiales, todos los productos que se producen en las partes más importantes del centro de la República y una parte del sur, y entonces todo confluye hacia Veracruz.
y de ahí se iba hacia Europa. Y entonces la logística y lo que más se producía y se llevaba hacia esa parte del mundo, antes de la tecnología y de los autos, se producía mucho tela. Nuestro país, México, un gran productor de tela en grandes cantidades, grandes volúmenes. Y en la parte sur, en la península de Yucatán, ahí lo que se producía era fibra de, ya me acabo de decir el nombre de la planta, pero es una planta similar a la del, con la que se hace el agave, la planta de agave, perdón, sí. Que es una, y con esa era, enequén se llama, y con esa fibra de enequén, lo que nosotros hacíamos era trenzarla y hacer la mayor cantidad de cuerdas que se utilizaban en el mundo, sobre todo para usos marítimos. Las cuerdas para las carretas, las cuerdas para la fabricación, las cuerdas para amarrar todo, cargas, producción y todo lo que se hacía desde 1600 hasta por ahí de 1800, principios de 1900, era inmenso lo que se producía en la península de Yucatán, y de ahí se llevaba vía barcos. Esa era la mayor cantidad de logística que existía antes de la industria automotriz. Y aquí en México también, a la par de la industria automotriz, lo que pasa es que el país en el desarrollo de la década después de la Revolución Mexicana de 1910 hasta por ahí de 1970, nuestro mercado era bastante cerrado, entonces no entraban muchos vehículos, no salían mucha producción, el contacto con el mundo era muy pequeño. De hecho, lo que se consumía venían marcas, por ejemplo, vino Volkswagen, Nissan, estaba General Motors, estaba Ford. Ellos producían, y la mayor cantidad de lo que se producía era para consumo interno. Claro. Y lo mismo sucedía con los medicamentos, y lo mismo sucedía con los alimentos. La mayor cantidad de la industria que producía era netamente para consumo interno. Muy poco se exportaba, muy poco se importaba. Pero una vez que vienen los cambios, a partir de la década de los 80, de 1980 hacia adelante, hacia estos puntos, lo que sucede en México es que a través de las crisis que tuvimos económicas, los políticos empezaron a darse cuenta que necesitamos estar conectados con el mundo. Y en ese entonces hubo una gran oferta de Estados Unidos, después de la última gran crisis en el 86 en México. Bueno, última gran crisis de esa época, del 86, hay una gran invitación de Estados Unidos, y cuando viene el cambio de presidencia en 1988, la nueva administración lo que hace es que comienza a ver, y es que era una persona que venía con estudios de Harvard, y el presidente, con esa visión que tenía del mundo distinta y de economía, lo que decide es empezar a establecer nexos comerciales alrededor del mundo, sobre todo establecer el Tratado de Libre Comercio, el primer Tratado de Libre Comercio que tuvo México con Estados Unidos y Canadá, un Tratado de Libre Comercio que empezó a abrir mucho la parte económica de nuestro país, claro, que empezó a permitir la entrada de muchísimos materiales de todo tipo, alimenticios o metales, materias primas que no conocíamos, y a la vez de nosotros hacia ellos empezaron a mandar muchos productos, pero sobre todo lo que se estableció y lo que le convino a Estados Unidos, a los productores norteamericanos y a los canadienses, sobre todo los norteamericanos, que son los más grandes, fue aprovechar la geografía de este país, el gran clima que tenemos en este país, y la mano de obra mexicana es muy hábil para trabajar, es muy disciplinada. El trabajador mexicano es muy disciplinado, es muy hábil para trabajar y está constantemente produciendo. O sea, no, obviamente sí reclamar sus derechos, pero a lo que me refiero es que está constantemente pensando en cómo hacer las cosas bien. Y además, te digo, la geografía que tenemos aquí en México, nuestro clima, cuando llega a ser mucho frío, llegamos a tener fríos de 2 grados centígrados, y eso lo tenemos durante unos cuantos días, y de ahí en adelante amanece un poco frío, luego sube la temperatura a 22, 24 grados en invierno, y de ahí otra vez baja un poco, pero no son los fríos crudos que tienen en Estados Unidos, claro, no son los fríos más crudos que tienen en Canadá, y esas ventajas son las que
se aprovecharon en esa época para el Tratado de Libre Comercio y le dio un gran desarrollo a México como país, y empezó a entrar muchísimas marcas de todo tipo, electrónicos, alimentos, autos, empezó a haber cada vez más, las marcas empezaron a multiplicar. En ese entonces, a principios del 88, teníamos 5 marcas nada más de vehículos en México, y las 5 que se producían aquí en este país, no teníamos otra posibilidad. Teníamos un par de marcas más, pero de vehículos pesados, de camiones y autobuses. Pero cuando vienen los cambios, de repente empezamos a tener 10, 15, y cuando llegamos a la época del 96, 97, vuelve a haber una crisis, pero ya no teníamos tanto problema. En el 94 fue la crisis, ya no teníamos tanto problema porque las relaciones con el mundo, los tratos económicos, hicieron que este país pudiera trabajar rápido, y los tratados de libre comercio, porque México empezó a suscribir tratados de libre comercio. El primero, te digo, fue en Norteamérica, pero empezó a suscribir tratados en Europa con diferentes países, luego se fue también a Asia, y México empezó a ser uno de los países que más tratados de libre comercio tiene en el mundo. Claro. Y eso hizo que en 94, cuando tuvimos otra crisis, ya no fue, sí nos cayó muy, muy fuerte, pero nuestro país rápidamente, con el trabajo que se tenía, con la petición y la inversión extranjera, hizo que este país siguiera produciendo, se siguiera moviendo, y logramos salir adelante. Claro, de alguna manera, digamos, esa apertura al mundo, esa apertura a la producción, ayudó justamente a la producción, digamos, del país, la desarrolló mucho más de lo que hubiese estado si hubiesen quedado cerrados, digamos, de alguna manera. Según lo y es porque, como te digo, al tener el mercado más grande del mundo, sobre todo en ese entonces, Estados Unidos y Canadá, pero digo, sobre todo Estados Unidos, lo que se producía aquí en este país se mandaba y se consumía. Claro. De hecho, por ahí de principios de los 90, uno de las crisis que tuvimos aquí fue que se acabó el tequila, aunque no me lo creas. Claro. Se acabó el tequila. Ya no teníamos tequila para consumir porque todo se estaba exportando, y de repente, cuando se empezó a producir tanto tequila, de repente los mismos productores se dieron cuenta que se estaban acabando con la materia prima, que es el agave. El agave es una planta que tienes que sembrar y dejar varios años a que crezca, entonces tienes que empezar a considerar y a planear cuántas hectáreas tienes que sembrar para después irlas cosechando y tener cierta cantidad de producción y así, ¿no? Ese tipo de cosas ahí. Entonces de repente se dieron cuenta que ya no tenían agave. Había agave sembrado, pero no lo podían extraer porque estaba muy joven para producirse. Y de repente se dieron cuenta que tenían un montón de tierras que, como ya acababan de sacar el agave, pues estaban, ¿cómo se llama? Ahí, no precisamente abandonadas, sino estaban en espera de que llegaran y empezaran a trabajarlas. Pero obviamente todo eso a mejorar ese proceso, de alguna manera. Porque el agave tarda años en crecer. Claro. El agave necesita tener cierta madurez para que le pueda dar la cualidad al tequila, para que tenga el sabor que particular. Exacto. Sí, y ese tipo de cosas pasan. Pero la fortuna, lo vuelvo a repetir, fue que como había mercado y como en México tenía ya abiertas las puertas, las empresas extranjeras seguían invirtiendo, y la entrada del capital nos permitió tener dinero para poder mover la economía aquí y seguir produciendo y salir adelante. Claro, desde ya. Bueno, ha sido una decisión acertada, y por eso supongo entonces el modelo del libre comercio fue aplicado en tantos otros lugares, y siendo uno de los que mayores tratados tiene, como lo expresás. Antes de que se nos acabe el tiempo de la nota, quisiera que tras toda esta historia de la industria en general y de la automotriz en particular, nos cuentes cómo viene la electromovilidad allí en México, que creo que está unos pares de años adelantados a lo que está la situación en este país, en Argentina. Mira, no te creas. Ajá. Aquí en México lo que tenemos a través del tiempo, nosotros al estar muy cerca de los mercados más grandes del mundo y de tener el apoyo, ahorita por ejemplo, una de las cosas que tenemos que saber aprovechar, que no lo estamos sabiendo aprovechar, sobre todo el gobierno, obviamente, porque son los que toman la decisión, es lo que se conoce como nearshoring actualmente, y es que están tratando de traer la producción
mucho aquí a este país para que se mueva fácilmente. Para que tengas una idea, General Motors en el norte del país tiene plantas y hay producción de vehículos que el mismo vehículo entra y sale más de 30 veces a México y Estados Unidos, entra y sale para que se le pongan cosas, se lo lleva, regresa y entra y sale. Y eso se debe a que como no hay impuestos, el vehículo puede pasar y salir, entrar y salir sin que se le cobre. Si hubiera impuestos, pues el vehículo cada vez que cruzara, armándose, costaría más. Y entonces, esa es la parte que a nosotros nos está ayudando, que la industria automotriz, Estados Unidos, con Ford, con General Motors, ya está produciendo vehículos eléctricos en México, ya tiene una visión de poder comercializar vehículos en México. Uh-huh. El detalle es que en México no tenemos esa demanda. Se acabó hace un par de meses, hace como 3 meses, más que hace 3 meses, la Estrategia Nacional de movilidad eléctrica. Lo que hace la estrategia de movilidad eléctrica quiere aprovechar las cosas. El detalle es que hasta el momento son simplemente deseos y escritos. En México, Volkswagen ya está preparando su planta. De hecho, ya la conectó a la nube industrial. Aquí, yo estoy donde está la planta precisamente de Volkswagen en México. Ya la conectó a la nube. Estoy cerca de la planta de Audi, que también ya está conectada en la nube. Toda la producción está centralizada a través de la nube y todos los procesos son cada vez más rápidos y más eficientes. Pero la producción de vehículos eléctricos de Volkswagen está siendo hasta el momento de híbridos. Ya se planea y ya se dijo que van a traer la producción de vehículos para exportar y para tener aquí en este país. Audi todavía no es claro, ya está produciendo una parte del Q5 que se produce aquí en México, uh-huh, como híbrido. Y otras marcas, BMW está produciendo vehículos híbridos aquí en San Luis Potosí. Nissan también está trabajando no en producir, sino en traer vehículos eléctricos y otras marcas también, pero como aquí las regulaciones están todavía no muy bien establecidas, los apoyos que también se podrían dar todavía no están bien establecidos. De hecho, se establece un apoyo para la compra de vehículos eléctricos que apenas es un 10% mejor que en el caso de tener arrendamientos de vehículos de combustión interna. Uh-huh. Es decir, la gente, como no tiene ese apoyo para comprar más vehículos, no los compra. Y la otra razón que también no promueve la compra de vehículos en México tenemos al momento ya 100,000 vehículos eléctricos, pero realmente no es mucho. Si claro, consideramos que aquí este año, en lo que va del lapso de septiembre anterior al septiembre del 2022, se han vendido 1,400,000 vehículos más o menos. Claro, la venta en ese periodo se vendieron 6,000 vehículos. Realmente ni es representativo, ni apoya gran cosa, ni está haciendo ningún cambio real en la sociedad, ni en el ambiente, ni en nada. Precisamente la semana pasada se desarrolló aquí el Data Mobility Summit, uh-huh, y también se desarrolló la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Tuvieron sus reuniones anuales en las cuales estuve presente, y de lo que se habló precisamente fue de eso, de que México lo que necesita es preparar toda la infraestructura eléctrica que no tenemos, porque tratar de conectar un montón de vehículos eléctricos no es tan sencillo. Claro, desde ya. Existen muchos cargadores, muchos cargadores por el volumen de vehículos que tenemos eléctricos e híbridos enchufables. Uh-huh. Y las marcas como tal, las marcas por sí mismas están haciendo esfuerzos. Ellas son las que convencen al gobierno que les dé oportunidad de instalar sus cargadores. Y tenemos en las ciudades más importantes cierto número de cargadores, pero no es tan relevante. Entonces Tesla, hay un corredor precisamente
de la ciudad de Puebla a la ciudad de San Luis Potosí, que son más o menos 550 kilómetros, en donde BMW y Nissan se aliaron y pusieron una red de recarga en la autopista, precisamente para que todos los que quieran utilizar su vehículo eléctrico se puedan subir a la autopista y puedan recargar cuando sea en toda esa línea, colocados cargadores estratégicamente en ciertas distancias. Bien. Bueno, Mario, se nos acabó el tiempo por hoy. Una vez más, queda en evidencia que la industria automotriz viene a traer cambios no solo en la industria misma, sino también en la sociedad y en los países. Te invitamos nuevamente a que podamos seguir conversando de este mismo tema y de muchos más siempre dentro de la industria automotriz, y te agradecemos enormemente que hayas compartido estos minutos con nuestros oyentes. Claro que sí, Gustavo. Lo que gustes, me avisas y con mucho gusto seguiré hablando de cómo están las cosas en este país para ver en Argentina qué es lo que ustedes pueden tomar como ejemplos para hacer o para no hacer, y sobre eso desarrollar nuestra industria, que es tan importante. Desde ya. Mario, un gran abrazo desde Argentina hasta allí, hasta México. Claro que sí, Gustavo. Un abrazo.